Es un gran placer empezar nuestras charlas magistrales del año 22, que esperamos que sea el gran año de la recuperación, con un poeta del calado de Mateo Morrison, que realmente no solo es un decano de la poesía en la República Dominicana, pero como ahora me comentaba Subro, ¿no? Es un curador de poetas, ¿no? Creo que nadie como él ha hecho tanto por la poesía joven de la República Dominicana, aparte de, obviamente, de su excelente y extensa obra. Señor Morrison, es un gran honor para nosotros tenerlo aquí y tenemos muchas ganas de escucharle. Esperemos que algún día pueda visitarnos en esta India, que es tierra de poetas también, es una tierra realmente muy fecunda en poesía. Y sin más, me gustaría pasarle la palabra al embajador de la República Dominicana, David Puig. David. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, muchas gracias una nueva vez al Instituto Cervantes, a tu equipo, a Martí y claro, a Subro Bandopadiay, quien lleva ya 1 o 2 años, no sé cuánto exactamente, llevando estas charlas magistrales en modalidad virtual. El año pasado, las charlas 2021 se cerraron con la participación del poeta dominicano José Mármol, y este año pues abrimos con otro gran poeta, antologador, gestor cultural, señor Mateo Morrison. Desde mi punto de vista es fabuloso que la poesía dominicana esté tan presente en la India, gracias al Instituto Cervantes. Antes de estas 2 charlas magistrales, organizamos un ciclo que tuvo 3 presentaciones, al que le dimos el nombre de Voces de la República Dominicana. Y bueno, me alegro también de que Subro, quien va a moderar esta sesión, haya ido tejiendo vínculos con los poetas, con la poesía de la República Dominicana a través de estas charlas, a través de las lecturas que ha hecho para prepararlas. Y lo que yo espero es que estos vínculos nacientes pues se vayan traduciendo en más lectura de poesía dominicana en la India, en proyectos de traducción, en proyectos tal vez de tesinas de los hispanistas sobre estos escritores. Y bueno, claro está, cuando ya estemos entrando realmente en esa normalidad, en visitas de poetas dominicanos a la India. Entonces, con ese deseo y reiterando mi agradecimiento, Subro y Mateo tienen la palabra. Muchas gracias David, muchas gracias Oscar, muchas gracias Martí, gracias al Instituto Cervantes por darme este espacio, por darnos este espacio para poder compartir con todos ustedes la poesía actual del mundo hispano a través de este ciclo de charlas donde normalmente estamos con los poetas ya consagrados de diferentes países del mundo hispano. Hoy tenemos, como dijeron tanto Oscar y David, tenemos a gran poeta dominicano, Mateo Morrison. Mateo Morrison es poeta, esencialmente es poeta, pero también es gestor cultural, como han dicho Oscar y David. Mateo Morrison, a mí me gustaría destacar aquí una parte de su labor como gestor cultural, que es el taller literario César Vallejo, que es el primer taller de su país, de la escritura creativa, y creo que es el taller más antiguo vivo
de la escritura creativa en el mundo hispano. Y es el creador de no solamente de una generación, sino varias generaciones de poetas dominicanos. Bienvenido, señor Morrison. Muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación para estar con nosotros en una hora tan temprana de su país. Muchas gracias y bienvenido. Me gustaría empezar la charla ya con usted hablando, ya que hemos hablado del tema de del taller. Cuando usted empezó a escribir, no existía ese taller. Entonces, ¿cómo llegó a la escritura? ¿Cómo la poesía le llegó a usted? Bueno, en realidad, muchísimas gracias por esta excelente oportunidad. Para la década de 1960, en la República Dominicana, ocurrió un acontecimiento sumamente importante, y que teníamos una dictadura que duró desde el 1930 hasta el 1961. Esa realidad dictatorial influyó en forma significativa en todas las manifestaciones de la cultura y de la literatura y de la poesía en particular. Entonces, para el año 1961, 1965, esos 4 años, fueron años intensos donde la poesía dominicana fue muy influida por la temática política, por la temática social, que recorría no solamente el Caribe, sino el mundo, los grandes movimientos literarios, los grandes movimientos políticos en Asia, en América, en África, en Asia, América, fueron significativos. Sin embargo, es entonces, a partir del 1965, con un movimiento denominado Insurrección Popular de Abril de 1965, cuando viene a surgir una nueva generación literaria que se llama la generación de posguerra. Esa generación, como señalé, estaba muy influida por el aspecto político, porque tuvimos una intervención norteamericana, la segunda durante el siglo XX, y la poesía, el teatro, el cuento, las diversas manifestaciones de la cultura estaban muy influidas por esa temática. Ahí surge una generación llamada de posguerra, de la cual formo parte, junto con otros autores, entre ellos, por ejemplo, Soledad Álvarez, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura, y otros poetas que van a darle un sello a eso de una forma muy característica en el ámbito político. Y van a surgir los grupos literarios como La Isla, La Antorcha, La Máscara, El Puño. Son grupos que se van organizando en función no solamente de ver la poesía desde su punto de vista estético, sino la poesía como un instrumento social, como un instrumento. Es entonces, para el año 1979, con los cambios experimentados en el mundo, cuando se ve la necesidad de formar un taller literario que no fuera solo un taller literario orientado al aspecto político, sino con los criterios más amplios posibles. Y ahí nace el taller literario César Vallejo. Con el taller literario César Vallejo surge una nueva generación literaria llamada la generación del 80. En esa generación del 80 van a participar escritores jóvenes que van a ir moldeando nuevos espacios para la poesía. Para mencionar quizás el que ha tenido mayor proyección y que ya ha participado en este proyecto está José Mármol, ¿verdad? Que junto con otros encabeza ese movimiento de la generación del 80.
Entonces, ¿cuál es lo importante del César Vallejo? Que nace en la Universidad Autónoma, nace con el respaldo oficial, nace con un aporte mínimo económico para que los jóvenes puedan dedicarse realmente a escribir. Y por eso es un acontecimiento. Pero quizás lo más importante es la libertad con que actuaron desde el punto de vista del contenido de los poemas, la libertad que actuaron con respecto a la forma, lo que le permitió a ellos experimentar en búsquedas en todas las formas de poesía. Entonces ya no era la poesía política, ya no era la poesía social, era la poesía sin apellidos. Por eso van a influir en la primera etapa del taller César Vallejo autores, por ejemplo, como Octavio Paz, van a influir a autores esenciales y que van a dar un nuevo camino a la poesía dominicana. Qué bien. Y usted cuando comenzó a escribir, ese taller no existía. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros poetas que le influyeron? No, sin duda, en la primera etapa de la influencia tuvo mucho que ver poetas, no solamente dominicanos, sino del exterior. Las dos grandes influencias para esa época eran Pablo Neruda y César Vallejo, por ejemplo, para mencionar dos poetas que influyeron bastante. También algunos poetas españoles, por ejemplo, Lorca, Miguel Hernández, eran poetas que influyeron de alguna forma en la formación inicial de la poesía, tanto mía como de los demás miembros de la generación. Su primer libro se publicó en 1973, su primer poemario. Aniversario del dolor. Aniversario del dolor. ¿Nos puede contar un poco sobre cómo surgió ese libro? Ese libro surge en un momento en que todavía había mucha influencia de la temática social. Sin embargo, no se limita a eso. Para poner un ejemplo de ese libro, trataba de ligar, de interactuar lo social con lo amoroso. Por ejemplo, un poema como este. Poema del dolor no merecido. No al silencio, no a lo triste, no a la angustia, sí a la gigante canción de la esperanza que entonamos, aunque la muerte nos persiga, sí a los encendidos faroles que llevamos como lámpara en el pecho, sí a nuestros amores, aunque no sepamos dónde recostaremos nuestros sueños. No temas, donde uno de nosotros muera tragándose hasta el polvo, se levantará una órbita de luz que otros tomarán para clarear el camino. Por tanto, no a tu llanto, sí a tu risa, no congojas, sí a tus ojos de paloma contentivos de dicha. O sea que ya en ese poema se ve una relación ya no solamente con el poema social, sino con el amor. Puede ser un poema socioamoroso. También me gustaría que lea otro poema de este libro, Intento destronar el mar. Intento destronar el mar es un poemario que tengo que contar así brevemente. Es un poemario que surge de lo siguiente. Como habíamos escrito todo, poesía social, uno de nosotros, en este caso, fue el poeta Tony Gafur, nos dijo, tenemos que tocar otros temas. Por ejemplo, no hemos escrito mucho sobre el tema del mar. Entonces decidimos cada uno escribir un poema y este es
Intento destronar el mar, que dice así. Intento destronar el mar con mis palabras. A cada trazo cuestionar su existencia milenaria. Que las piedras formadoras de islas respondan hace cuánto tiempo impasibles reciben el golpeo de los mares. Y los hombres que creyéndole brazos jugueteaban y dejaron sus esqueletos entre sargazos, que nos digan si en su fondo es también el mar desafiante y bravío. Que los que fueron a sus orillas tomados de la mano hablen si es cierto que sus vaivenes rebosan el corazón de los amantes, y que cardúmenes a coro nos relaten cómo es posible vivir en una habitación de tantas aguas. Y lo de la sirena, si es cierta su existencia y sus encantos, y si no, seguir escuchando sus voces en los sueños. Entonces el mar es un contraste de la vida con la muerte, plenitud de la vida. Por eso intento destronar el mar con mis palabras. Maravilloso. ¿Qué otros poetas caribeños le influyeron? Por ejemplo, M. Césaire siempre a mí personalmente me impactó muchísimo cuando empecé a leerlo. No, sin duda, M. Césaire, Cuaderno de retorno al país natal. Y lo de M. Césaire tiene una doble dirección. Primero, por ser un gran poeta y por toda su obra, pero también por la identificación con el movimiento de la negritud en ese momento. El movimiento de la negritud, que él es la figura fundamental, viene a generar mucho interés, sobre todo en el estudio, en mi condición de afrodescendiente, en el estudio y el conocimiento de eso, y el impacto que tuvo ese movimiento, no solo en el Caribe, en Martinica, en Guadalupe, sino en París, que es saludado por Jean-Paul Sartre y es saludado por grandes escritores que entienden como un aporte fundamental. Por eso, M. Césaire es uno de los poetas fundamentales que me influyó y me, de alguna forma, dediqué a conocerlo y a investigarlo. Sin embargo, otro poeta muy distinto, por ejemplo, Saint-Jean-Père, un poeta muy distinto, es también un poeta que nosotros y que influyó, de alguna forma lo admiramos mucho, Anábasis, Pájaros y otros textos de Saint-Jean-Père fueron fundamentales en la formación de nosotros, poética. En la formación poética. O sea, esos dos grandes luminarias de la poesía en el Caribe van a influir. Me refiero fundamentalmente a dos grandes poetas francófonos, porque también la relación, por ejemplo, con Cuba nos hizo tener una interacción con un poeta como Nicolás Guillén, ¿verdad? Como el gran poeta cubano Nicolás Guillén, y otros poetas también caribeños. Entonces, el surrealismo también tuvo un papel importante. Sin duda el surrealismo, porque sucede que nosotros tuvimos en la República Dominicana la visita de André Breton. Tuvimos a André Breton, que se reunió con los poetas de la poesía sorprendida para la década de 1940. El movimiento de la poesía sorprendida, cuya revista sale en 1943, encabezada por Franklin Miesburgo y otros grandes poetas de su generación. Tenemos el privilegio de tener en el país a André Breton. Entonces, sin duda,
que eso va a influir en esa consigna del grupo de los poetas de la poesía sorprendida, que hablaban de poesía con el hombre universal, que fue una consigna que fue muy polémica porque hubo un movimiento poético dominicano, quizás junto con la poesía sorprendida, el más importante, que se llama el movimiento postumista. El movimiento postumista, cuyo poeta fundamental es el poeta Domingo Moreno Jiménez, planteó una poesía íntimamente ligada a las cuestiones nacionales, íntimamente ligada a la tierra, con poemas como Poema de la Hija Reintegrada, La Niña Pola, que es un poema donde se hace hincapié no en hablar de las princesas que no existieron en la República Dominicana, aunque sí en algunos poetas se refirieron a ella, pero él habla de la niña Pola, que era una niña humilde, y el principal objetivo de ese movimiento es la poesía social. Sin embargo, la reacción a ese movimiento es la poesía sorprendida, que habla de la poesía con el hombre universal y que incorpora el surrealismo en la poesía dominicana. Entonces, pues usted empezó a escribir en los años 70, en los años finales de 60. Entonces, en ese periodo también existía, también se sentía esa presencia de surrealismo o de la poesía sorprendida. Tenía esa fuerza que le impulsó ese grupo de poesía sorprendida, que aunque ya había para el 1969, publico yo mi primer poema junto con un grupo en la universidad en el 1969, en un folleto que se llama Poesía 1, y aunque todo estaba muy influido por las cuestiones políticas de la época, sin duda todavía la poesía sorprendida ejercía su influencia, y muchos de ellos eran poetas fundamentales, por ejemplo, que dirían suplementos literarios, dirían revistas. O sea que sí hubo una presencia surrealista en ese periodo. Ahora pasamos un poquito a su poesía, a su siguiente libro, según la antología del Amargor, Visiones del Transeúnte, que sale en el año 1983. Que a mí en ese libro me gusta el poema, me gustaría que leyera usted el poema número 3, que dice: la ciudad es solo el inicio de un árbol. Sí. Sí. La ciudad es el inicio de un árbol. Ese fue el segundo poemario, como tú bien señalas, y ahí ya hay algunas reflexiones que vienen a superar la etapa anterior. Por ejemplo, antes de ese tenemos reflexionemos sobre nuestra vida. Pero ese poemario, ese segundo, tiene las características que tú señalabas. Por ejemplo, vemos aquí. Antes de eso vamos a leer la ciudad. Dice, la ciudad se ha tragado las luces. Nos detenemos a ver qué sucede. Una procesión de luciérnagas inaugura el inicio de nuestro descenso a los infiernos. Estas aceras ya contienen nuestros pasos. Hemos afilado voces para nuestros oídos. Las britinas revelan la abundancia del deseo que se agolpa como posibilidad y nos ahoga. Eso va a ser
como una introducción al texto que señala y que viene a ser una continuación de ese proceso. Por ejemplo, el otro dice, de esa misma sesión, bien que llegues ardiente de poesía, comiences a desbrozar el día con palabras, arribes derribando muros construidos hace 1000 años, eche las sillas y las mesas hacia un lado, agredas el tranquilo espacio de mis horas, tomes una rígida posición y exprimas mi cariño. Ate todas las cosas desatadas en el cuarto, reordenes la vida y comiences a leer el último poema. Y el otro de esa misma sesión, bien que llegues revalorando la vida con tu presencia nueva, escalando peldaños en mi pecho, alborotando palomas que dormían, construyendo poco a poco nuestro lenguaje de palabras vivas, largos silencios, sonrisas, bien que llegue haciendo de la mañana un costado izquierdo. El otro dice así: ojo vibrátil del mañana, ojo acuoso de soles, ¿dónde está el mar? ¿Dónde los peces bañándose en enormes olas impetuosas? Pregunta el transeúnte, ¿dónde está el mar? Y el dedo señala el horizonte. ¿Dónde está el mar? La cabeza da vueltas en una enorme mesa. El índice de nuevo señala el horizonte y el mar aparece de pronto, humedeciendo los ojos infinitos del futuro. O sea que ese conjunto va a tomar muy en cuenta la parte relativa al mar que tú señalas en tu planteamiento. Para mí, que este libro, este poemario, es fundamental para entender su trayectoria. Sí. Entonces, de este mismo libro, a mí también me gustaría que lea el poema 8, que dice: aceptar el sobresalto por encima de nuestros hombros, cada una de sus gotas. Sí, vamos a ver el 8. Aceptar el sobresalto por encima de nuestros hombros, cada una de sus gotas sentir en nuestra piel. Ese es el reto de la ciudad. Los soles que pedimos no han aparecido. Afrontemos esta lluvia pertinaz, este tronar sobre nuestros sentidos y esta breve luz. Ese desplazarnos por las aceras, evitando recibir sus frías maneras de caer, no tiene sentido. Te invito a desafiar el jarineo constante y aclimatarnos a la brisa. Al fin, el efecto no sería mortal. Los demás transeúntes desesperados, las 8:05 en el reloj de enfrente, cruzan por la ciudad para atrapar los 300 segundos que les faltan. Desplacémonos por las manos atrapadas y habremos triunfado sobre la lluvia que nos quiere recibir en su corazón como otros amantes. Y aquí ya directamente entra, creo que ya aquí empieza la otra etapa de su poesía. Y el siguiente poemario que aparece 3 años después, Si la casa se llena de sombras, en 1986,
Este ya marca una poesía completamente nueva para usted, ¿verdad? Sí, sí. Lo que yo desde fuera como lector, lo que he entendido, que este es el sobresalto quizás que usted quería dar en el libro anterior y llega 3 años después a este punto. Cuéntenos un poco sobre este libro y también que lea el poema que dio el título, ¿no? Si la casa se llena Si de la sombras. casa se llena de sombras, generó en los lectores de mi poesía una gran sorpresa, porque significa sin duda un cambio en la forma de hacer poesía. Y como tú has señalado correctamente, viene a ser ya no el tipo de poesía social, sino el tipo de poesía más íntima, más Un tono muy directa, personal, muy personal, totalmente personal. Y voy a leer algunos textos. Y yo recuerdo que cuando salió ese libro, se decía, si la casa se llena de sombras, aparecerá Mateo Morrison. Entonces dice así, el primero, si la casa se llena de sombras, se considera, y recuerdo que uno de los poetas de la generación del 80, que fue el León Félix Batista, él escribió sobre este libro, sobre si la casa se llena de sombras, y precisamente anotaba ese cambio que él entendía radical dentro del tipo de poesía que se escribía. Voy a leer. Si la casa se llena de sombras y declinan nuestros ojos, si ollas caen a nuestros pasos, inaugurando jornadas de silencio, reinaugura tu luz, salida del rostro imponente que posees. Altas nuestras banderas en el más visible de los mástiles. Atrás, ese rostro cansado, deslizándose apenas en los pasillos. No hay sombra sin su luz. En algún punto estará la nuestra, esperando el arribo de tu imagen. Ese es el número 1. A mí me gustaría brevísimamente leer el 2, que dice así. A punta de amor vas a deslizar tu rostro entre mis manos. No hay posibilidad de escape. Aquí solo es posible tomar una dirección. No se puede doblar hacia ningún recado. No hay tiempo para recoger flores y adornar el cuarto. Solo es posible aquí el amor sin aditamento. Por eso, como tú señalabas, hay un cambio ya en mi poesía donde el tema central es la intimidad, el amor, la relación un poco de pareja en sus aspectos, tanto conflictivos como no, pero ya es una relación de pareja. Por ejemplo, aquí dice en la cuarta solamente 2 versos. Cansado de ciudad, me deposito en el recuerdo de tus tardes. Es decir, ya todo lo relativo al amor en el ámbito de la ciudad llega un momento en que paraliza, y ahí viene entonces no la repetición del mismo amor, sino el recuerdo de la tarde. Por ejemplo, en el 6 hay una alusión muy importante a un libro esencial para nosotros, como lo vas a ver aquí. Dice así: ¿qué hacer con la tristeza? Me preguntas. Y sigo leyendo Piedra de Sol hasta el cansancio. ¿Qué hacer con la tristeza? Me repite. Aparece Lezama, una oscura pradera me convida. O sea que yo en esta parte tomo 2 grandes referentes poéticos
que tiene que ver con el amor, y es Piedra de Sol, el gran poema de Octavio Paz, que al darle el premio Nobel es el poema que mencionan, ese gran poema Piedra de Sol. Y luego otro autor fundamental, el cubano José Lezama Lima, ¿verdad? Y su poema sobre una oscura pradera me convida. O sea que yo tomo mi poesía, pero me acerco a dos grandes monumentos de la poesía un poco para justificarme. Es Piedra de Sol y de Octavio Paz, y el poema de Lezama, Una oscura pradera me convida. Hablando de Lezama en Lima, Lezama Lima fue también un punto de inspiración para ustedes, supongo, para su generación, porque Lezama Lima, ya otro caribeño con una obra sumamente compleja. Sumamente compleja, sumamente importante. Lezama Lima tuvo una relación con los poetas de la poesía sorprendida. O sea, así como él dirigió la revista Orígenes en Cuba, que fue una revista importantísima, ¿verdad? La cual tuvo también esa relación Lezama Lima con Juan Ramón Jiménez, cuando Juan Ramón Jiménez está en Cuba. Entonces, también, tanto Juan Ramón Jiménez como Lezama Lima colaboraron con la revista de la poesía sorprendida. O sea, tuvo una relación importante para la década del 40. Sin embargo, es importante anotar que en el taller César Vallejo, en la generación del 80, ese grupo retoma, vuelve un poco atrás y retoma a Lezama. Y un poeta, por ejemplo, como Plinio Chaín, para mencionar uno solo, en su primera etapa es muy influido por Lezama Lima. O sea que Lezama Lima no solamente tendrá una interacción con los poetas en la década del 40 y del 50, sino que aún después, con esos jóvenes que surgen de César Vallejo, entre los cuales menciona Plinio, Plinio Chaín, pero habían otros, son también influidos por Lezama. Hablando de Lezama, siempre me llega su profunda imaginación y también sus imágenes. Y hablando de imágenes... El gran poeta de las imágenes. Exacto. Y llega su siguiente libro a propósito de imágenes, que se publicó en 1991. A propósito de imágenes, es un libro para mí donde hay otra búsqueda distinta. ¿Por qué? Porque a propósito de imágenes, parte de la relación de la poesía con las artes plásticas. O sea, de la poesía con las artes plásticas. Incluso eso trajo como resultado, ese libro, trajo como resultado el hecho de que se señalara que con ese libro es que Mateo Morrison, que lo dijo José Mármol en un artículo, él fue el que presentó ese libro. Él y César Novata presentaron ese libro, y el título precisamente de su libro, de su presentación, es Mateo Morrison, un poeta moderno, porque todavía ellos entendían que aún con la poesía social y aún con la poesía amorosa, que para de su óptica no habían entrado en ese círculo que ellos llamaban de la poesía moderna. Y entonces ahí surgen poemas como, por ejemplo, Difícil Equilibrio, donde se va a plantear, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en la página Difícil Equilibrio, página 100. Vamos a buscarlo en la página 100 de esta antología.
Y ahí vamos a ver, y muy importante que me lo señalara, porque yo pienso que hay una característica que es distinta. Dice así. Muy distinta, muy distinta. Muy distinta. Difícil equilibrio. Difícil equilibrio de un ojo misterioso que tiene que medir mientras la mano traza. Difícil equilibrio de una mano que traza mientras el ojo mide. Difícil equilibrio de unos ojos y unas manos que se buscan. Trata de ser ese poema inicial una poética, pero como la liga a la creación no solamente poética, sino pictórica o quizás musical, lo que se plantea es un difícil equilibrio para lograr una valoración estética en cualquier manifestación del arte, y la poesía no es excepción. Por eso, algunos de los críticos plantean que en esta obra Mateo Morrison ya es más moderno, es más concreto, se está refiriendo más a una poesía comprometida más con el lenguaje que con el contenido, más con el lenguaje que con el contenido. Y por eso, dentro de ese mismo libro, a mí me gustaría que leyera de este mismo libro, Dibujo del entorno. Este poema me encantó, y el poema que sigue, los espejos no podrán reflejar. Lo tengo en este libro, Dibujo del entorno. Bueno, para mí ha sido una extraordinaria alegría ver cómo hemos ido recorriendo las diversas etapas y cómo tú has Usted muy amablemente mira, por ejemplo, y me alegro mucho que coincidiéramos en esto. Como autor, no me sentía como con la libertad de decirlo, pero ya que tú lo dices, lo voy a leer. Dibujo del entorno. Dibujo del entorno. Transgresor del amor en los apartados lugares donde nace la vida. Trazando las líneas dadoras de aliento. Y una multitud de palomas desafiando el aire. Una mano visible e invisible experimenta con las formas hasta dejarlas convertidas en perfectas posibilidades. Y alguien recoge y bordea lo que fue dicho, haciendo del color un lenguaje de múltiples contornos. Coincido contigo en eso. Y el pequeño poema que de 3 versos, los espejos que no podrán reflejar. Para mí este poema es fundamental, es un eje importante de este libro. Dice así: los espejos no podrán reflejar las caras que se ocultan una a una para hacer todas las caras del mundo. Esos 3 versos yo creo que sintetizan. Y ahora ya damos un salto, no un sobresalto, sino un pequeño salto a otro poemario, Voz que se desplaza, que se publica en 1996. Sí. Otra vez vuelve usted a la ciudad y escribe un poema, Una ciudad posible. Voz que se desplaza. Naturalmente, ya en voz que se desplaza, dando continuidad, pero también hay aspectos que, como tú señalas, van a dar un salto significativo en voz que se desplaza. Y que, como tú señalas, da un salto dentro de la poética.
Bueno, continúe. No, yo quiero que nos lea ese poema que se llama Una ciudad posible. Ah, sí. eh, Una de, ciudad de ese, posible. de ese mismo libro, del Sí, de ese mismo libro, Bosque se desplaza. Bosque se desplaza. Sí. Un minutito. En voz que se desplaza, sin duda, podemos ver un salto de alguna significación, pero no para transformar lo que ya se fue planteando en la ocasión anterior. Y Voz que se desplaza va a ser, sin duda, un nuevo camino. Aquí lo estoy buscando exactamente para ir directamente con él. Sí, Voz que se desplaza. Vamos a ver, está en la página 104. Habitado de antiguos vacíos, coloco mi camisa sobre el cuerpo, salgo al encuentro del día, tomo mis colores más vistosos. Sobre mi frente desfallece la luz, arribo a espacios que resultan desconocidos, sábanas grises a mi paso, color afroformo en mis rodillas. Adelante. Y el siguiente poema que se titula Blancor de las palabras, a propósito de Octavio Paz. Blancor de las palabras, a propósito de Octavio Paz. Ese lo vamos a buscar, que es importante, está en la antología. En la antología de Amargor es el poema siguiente después de Una ciudad posible. 133. 133 lo tengo aquí. Porque tomé la antología grande y no la de Amargor, entonces aparece. No la pequeña. No la pequeña. Blancor de las palabras. A propósito de Octavio Paz para Alexis Gómez. ¿Qué generó los cimientos del poema? Solidez de puntos que obtuvieron una ceremonial de letras diluidas. En un accidente de viejas melodías, los griegos inventaron el misterio a partir de una lira. Horizonte que el viento dispersó poema. Hubo en nuestro idioma una dirección creciente de palabras. Góngora, Quevedo, San Juan, Sor Juana, no se quedaron en el artificio de los cuerpos. Los orientales transcribieron en signos extraños pictogramas de ornamentos y esencias. Nosotros, caribeños, pusimos guirnalda a una noche de amor. Los signos a veces no pueden acercarse a la llama infinita. Formemos ese viento de milenios en una gota cristalina que entre risas y llanto llamamos poema. Después viene Emoción por las islas del señor Pérez, pero bueno, Blancor de la Paz. Y ya que nos estamos acercando a la parte final de la lectura, me gustaría llegar a un libro que se llama Soliloquio Desnudo, que se publicó en el año 2006. Soliloquio Desnudo. Sí. Sí, lo vamos a buscar, Soliloquio Desnudo. Está por aquí.
es un texto que me interesa mucho, ¿verdad? Me gustaría que nos, Lo voy a leer, nos leyera por lo menos 2 primeros trozos. Sí, así será. Lo voy a leer, ya lo tengo aquí. Soliloquio desnudo. Soliloquio desnudo es una búsqueda de nuevo de la temática del amor y viene a ser quizás para algunos un poco atrevido, ¿verdad? Pero vamos a ver soliloquio desnudo. Soliloquio desnudo. Desnudo de mí, ahora el parque es el único escenario que poseo. Desnuda de ti, evades mis insinuaciones. Te percibo por todas las calles de la ciudad, lleno de tu desnudez, vacío de tu voz. Siento que después de ti, un río no será un río, será una construcción de sueños al lado de su cauce. Un puente no será el armazón enorme que visitamos, será una nostalgia por donde pasan autos. El mar será un adiós que se detiene y el aeropuerto una larga sensación de lo que yo no somos. Yo estaré desnudo de mí en el parque más pequeño, mientras desafías con tu desnudez todas las posibilidades. Ahora buceo sobre tu superficie, pompas de jabón sobre nuestros sexos diluidos. Duermo sobre las mismas caderas que me sacudieron y no sé despertar. No sé si quiere que lea algo más de ese poemario. Sí. Por ejemplo, dice así: de mi amor no señalaré sus últimos misterios. Ya lo adivinarán por los ojos cansados y el muro que pondré a cada palabra. Tendrán que descifrar los signos a través del nudo de mi corbata, mis zapatos deslustrados, mi ausencia de pañuelo y mi complicidad definitiva con las sombras. El 3 dice: las plazas y las luces no me atraen. Seguiré en mi parque semioscuro esperando que llegues. Cargada tus manos de colores, las niñas te seguirán por la ruta acordada y nos iremos todos a multiplicar las últimas sonrisas por aceras mojadas de lluvias bendecidas. 4. El parque no es el lugar propicio para el poema, sino para la poesía. Vestida de azul, la poesía encarnó en un cuerpo mulato a medianoche. No se necesita lápiz, bolígrafo ni laptop, solo unos ojos penetrantes que desnuden a esa mujer, depositando en su cuerpo una lluvia de latidos. Y el 5, hoy reclamo a la vida mi pedazo de sueño. No acepto ser reducido a un átomo insensato que da vueltas y vueltas sin sentido. Algún orden debe pertenecerme en este mundo, porque uno se pase varios días hablando solo en una acera, no debe ser declarado el loco de la esquina. Exige un espacio para eructar mis vacíos
y dignificar sonreído el asco circundante. Es maravilloso este poema. Y para terminar, me gustaría llegar a su poesía en prosa. Su poesía en prosa tiene un papel muy importante en toda su poética. Entonces, ¿cómo es para usted la poesía en prosa? La poesía loca. Bueno, en realidad llegó un momento en que yo quería escribir un poema que pudiera abarcar diversos espacios en el mundo, salirme un poco primero de mi intimidad, salirme un poco de la temática social y salirme un poco de mi país y salirme un poco del Caribe. Y ahí escribí el poema Pasajero del Aire, que evidentemente no lo voy a leer porque es un poco largo, es un poco largo. De estos poemas, de un poema de una página que se titula Tempestad del Silencio. Tempestad del Silencio. Ese poema yo pienso que me conecta como poeta con el mundo, con la naturaleza. Incluso un poeta de mi generación, cuando se lo leí, me dio que es un poema existencialista, porque yo ahí no me refiero solamente a la cuestión individual, sino que trato de ver como la existencia misma del ser humano y el ser humano ligado a la naturaleza, el ser humano ligado a las cosas, el ser humano ligado a los animales, o sea, y a los seres que no son racionales. Y yo pienso que sí, que leer Tempestad del Silencio en esta ocasión me permite a mí, yo tengo mucho interés de que por lo menos este poema sea un poco discutido. Yo mismo no estoy seguro del poema que escribí. Pero este poema merece mucha más lectura que varios otros poemas, ¿no? Muchas veces. Yo pienso que es un poema en tamaño, no es un poema muy extenso, es un poema de una página. Y este mismo poema, pero tiene varias capas que a mí me han fascinado, ¿no? No, me alegra muchísimo, me llena de muchísima alegría que tú lo hayas captado, como lector de poesía, como poeta, como investigador. Bueno, vamos a leer el poema. Por favor. Tempestad del Silencio. La tempestad que desató el silencio aún no se detiene. Recibos de sol convertidos en bosques, seres desnutridos emitiendo sonidos que quizás inventaron en la prehistoria de sus meditaciones. Territorios enormes, poblados de animales perseguidos, vegetales cortados y lanzados al fuego. El odio y el amor cambiaron de lugar, pero no de intensidad. Sobre el azar se nace el vacío y una línea se aleja de su huella. El día y la noche harán su mudanza sin ser medidos por un reloj. Al lado los perros contemplan la forma en que los humanos hacemos el amor. La llamada envuelta en el timbre inconfundible de tu voz me recuerda que aún la luna existe. Trato de rectar por las calles para encontrarla. Paredes inmensas me lo impiden. Entonces imagino tu reflejo en tus ojos. Nuevos obstáculos me obligan a verla a su regreso. Tendrá adherido movimiento de tus pestañas, profundidad de tu iris y un arder estrellado de pensamiento veloz. Será un astro nuevo
vivificado por ti. Desde mi dolor callejero construyo una luz que también piensa. Dilatar mis palabras en tu alfabeto nuevo y lunar. A la distancia, un instrumento que desconozco reafirma la riqueza de la música. Lo natural se volvió artificial hace un instante. No sabemos si es mejor regalar flores o decoraciones plásticas para consumar rituales amorosos. Llega un imán enorme que me impulsa a volver a las grutas. Ahora, cercano a la planicie, percibo signos que anuncian la ampliación de las ciudades. Agotado, salgo junto a reptiles a ver los nuevos rostros que inventa mi extrañeza. Quiero un río que lave mi cuerpo maloliente. Solo encuentro páginas vacías en el instrumento que dejaron en mi pecho. Despierto junto al lecho de gladiolos. Como pueden observar, he perdido la razón. Trato de recuperarla en este instante y aprovecho para decirles quién soy. Como debo ser breve, se me agolpan las palabras y combino los diversos lenguajes. Sé que se preguntan de dónde viene mi voz, mi rostro, mi existencia. Salí de un cataclismo, supongo. El tiempo se recuesta en mi hombro izquierdo y deja descansar mi costado derecho para que me recorran las hormigas. Excelente. Es un poema que nos abre ante una multitud de posibilidades. Y finalmente, que ya que estamos, vamos a terminar esta parte con un poema del libro Terreno de Eros, que se publicó en 2017. El poema 12. Poema 12. Sí, poema 12 de Terreno de Eros. Es corto. Es corto. Sí. Es corto, pero al mismo tiempo es muy profundo. Dice así. Poema 12, Terreno de Eros. El encono es visible, perceptible el recuerdo. Ojos escrutadores miran, contemplan, pienso. Lo visible, lo admirable es la tierra, lo contemplado el mar, lo pensado la ira que se escapa entre sílabas inacibles. Con esas sílabas terminamos la lectura y abrimos la sesión para todos los que están aquí hoy. Si tienen alguna pregunta, le pueden hacer directamente a señor Morrison. Sí. Marino, por favor. Marino Beriguete tiene una pregunta. Buenas noches a ustedes allá. Y buenos días. Realmente cala al poeta maestro, porque yo digo que Mateo para la generación, para varias generaciones, es un maestro de la poesía, un ícono de la poesía dominicana. Quisiera preguntarle a ese poeta, ¿él nació poeta o se hizo poeta en el camino, profesor Morris? Gracias, Marino, por tu pregunta. No, yo pienso que la existencia de un poeta es producto de dos factores.
Sin duda hay que tener, supongo, algún nivel de sensibilidad, pero la construcción poética es producto del trabajo, no solamente el trabajo de lectura, sino de observación de la vida, de la naturaleza, de los diversos espacios donde uno transita. Entonces yo pienso que de alguna forma pesa mucho la construcción, la capacidad de lectura. No es posible hacer una obra poética, no, tampoco narrativa, y tampoco en diversos géneros, ni tampoco pictórica, si no somos capaces de leer, de estudiar, de ser sistemáticos. Sin embargo, siempre dejamos el espacio para ese mundo misterioso de la creación poética, que por ejemplo Lorca podía llamar un duende, otros podían llamar inspiración, otros van a llamar momentos estelares, otros van a llamar trance. Ese momento en que se van a unir una serie de factores para producir el texto poético. Yo pienso, Marino, que fundamentalmente es una construcción, es un trabajo, pero quizás debemos terminar tu pregunta con algo que se ha repetido mucho y que de nuestros grandes autores geniales, Pablo Picasso, cuando le preguntaron si creía en la inspiración, dijo sí, pero yo espero que cuando llegue me encuentre trabajando. Finalmente, digo que te hice esa pregunta porque en este país, en cada rincón de la vida nacional, cuando se menciona el nombre de Mateo Morrison, se habla de poesía, porque para mí usted es el poeta nacional de esta generación. Y por último, como embajador de carrera que soy, quiero felicitar al embajador de la India, David Puig, porque este tipo de actividades que se hacen, donde se resaltan los valores, es la función que debemos de hacer nosotros los embajadores. Un espacio cultural para ser conocido. Muchas gracias, Mateo, y que Dios te me bendiga y te me dé muchos años siempre. Gracias. Muchas gracias, señor Beriguet. ¿Alguien tiene más preguntas? Nos siguen algunos mensajes por chat. Dijo Daisy Matos, nos mandó saludos desde la República Dominicana. Después Harry Nair, que dice: fue una maravillosa experiencia escuchar al poeta Mateo Morrison y su excelente interlocutor Subro Bandapate. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Y si están por aquí, un lindo día. Si están por otro lado, si están al otro lado. Gracias a la embajada, al instituto, nuestro puente de mundos. Dice nuestro director Oscar Pujol: excelente e inspiradora sesión. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Dice Luisa Navarro: saludar con gran alegría al maestro Morrison. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Smita Sahai, que tiene pregunta. Por favor, Smita, adelante. Muchas gracias, Shubro, y buenas tardes a Mateo Morrison. Y primero pido disculpas por llegar tarde a esta sesión tan interesante y además moderada por mi profesor Shubro. Y yo solo soy una estudiante humilde de máster y estoy estudiando aquí en Dune University y hemos hecho algunos
tenemos que hacer una investigación y por eso me interesó mucho la antología que vi en internet de sus poemas y particularmente en los contítulos que tienen algo que ver con las mujeres. Por ejemplo, hay una que se titula las madres el tema de las madres en la poesía dominicana y otro es Ojos de Madre. Y por favor, señor Morrison, por favor, ¿podría usted dar luz a estas obras y también decir algo acerca de este tema? Y también quería saber de la condición de las mujeres en su país y el movimiento feminista en su país. Sí, bueno, no es. Sí. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, Muchas con gracias. respecto a la primera parte, el tema de las madres, la poesía, nosotros trabajamos en una antología bien amplia que se va a publicar de nuevo este año, donde recogíamos más de 100 poemas escritos por mujeres, escritos a las mujeres, a las madres, en diversas etapas de la poesía dominicana con bastante calidad. El otro poemario, Ojos de Madre, Vientos de Guerra, que es un poemario nuestro, tiene que ver con ver una situación muy difícil que tuvo el país para la década de 1965, con la intervención norteamericana y la revolución de abril, donde todo el poemario es ver la revolución a través de los ojos de una madre. De una madre, llama Ojos de Madre, Vientos de Guerra. Yo se lo voy a hacer llegar, seguro que usted lo tiene, y me gustaría que sí lo leyera. Como un poema largo, no podría leerlo ahora, pero sí me interesa ese texto donde yo traté a través de los ojos de una madre ver todas las dificultades que generaba ese conflicto. Sobre el movimiento de la participación de las mujeres en la literatura dominicana, bueno, precisamente ahora estamos celebrando que una de nuestras grandes poetas, de nuestras grandes escritoras, Soledad Álvarez, acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura de República Dominicana, que es la más alta distinción que se da a un escritor en vida. Y nosotros también acabamos de publicar un libro que se llama, es un libro sobre la poesía en el tiempo, se llama, donde habíamos hecho entrevistas a 5 grandes poetas dominicanas de la década de hace 50 años, y ahora hicimos entrevistas a 5 mujeres poetas y juntamos eso en un libro. Eso es un reflejo de los cambios experimentados en la República Dominicana y la participación significativa de las mujeres. No solamente estamos hablando en el campo de la literatura, en el campo de la poesía, sino en diversas manifestaciones. Hay un sólido movimiento feminista en nuestro país, hay una sólida conciencia que ha ido avanzando con respecto a la participación de la mujer. Todavía hay que hacer más, pero le quiero contar que yo tuve el privilegio de haber presentado hace muchos años 4 libros escritos por 4 mujeres poetas, una venezolana, una puertorriqueña, una cubana y una dominicana. Pero a su vez la presentaron 4 mujeres poetas. Pero a su vez el acto lo presidió una mujer poeta. Y todos los demás nos fuimos al público para que sea un acto solo de la poesía. Y en un reconocimiento a esa, una de nuestras poetas, nuestra más destacada poeta, Chiqui Vicioso, tomó la decisión en Casa de Teatro de proponerme como mujer poeta honorario. O sea que yo me identifico con todo ese movimiento, me identifico con los derechos de la mujer y estoy muy contento que tanto
tengo una gran satisfacción porque tanto en la República Dominicana como las dominicanas que viven en el exterior se está haciendo una gran poesía, una gran literatura de mucha calidad. Muchas gracias y estoy segura de que fue un honor muy, muy alto para usted también. Ser Sí, una mujer fue un honorario. grandísimo honor. Sí. Y me pongo a su disposición para cualquier nueva información sobre ese tema. Me puede escribir a través de Zoom, como usted lo considere, a su disposición. Sí, sí. Me alegra mucho esta información de su país y también reconozco que no es sus esfuerzos y los esfuerzos de poetas como usted es nada negligible en este camino. Y muchas felicidades y muchas gracias por responder. Gracias a usted. Sí. Gracias a ti, Smita. Leonel de la Paz nos manda un saludo desde España y dice muy bueno el poeta Morrison. Y Franklin Morrison, una persona muy importante en este programa, dice felicidades, excelente recorrido por la obra del poeta Matthew Morrison, es un escritor en constante evolución que se va reinventando e innovando cada vez. Qué bueno que Pasajero del aire es una de las obras que más me gusta de mi padre. Muchas gracias, Franklin. Muchísimas gracias porque también los hijos le dan seguimiento a uno. Qué bueno, qué bueno. Pero Pasajero del aire no podía leerlo porque es muy largo. Esta es una lástima, que es un poema para leer. Está traducido a varios idiomas, está traducido al francés, al inglés, al italiano, al portugués, y se conoce mucho. Llegan mensajes. Mariconde dice, excelente iniciativa, que se repita. Seguro que se repetirá. María Irene nos manda buenos días a todos. Y Aristóteles Fernández Vidal nos manda otro saludo. Excelente, sin desperdicios. Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, Aristóteles. Bueno, Subro, si se puede. Por favor, por favor, por favor. Profesor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No quería intervenir, pensaba que seguramente habrían otros académicos más jóvenes escuchando esta fantástica presentación y conociendo a este gran maestro, este gran poeta que personalmente para mí es quizás la primera vez que Subro nos presenta a este señor, este gran creador de poesía y muchas gracias a Cervantes, al Instituto Cervantes, ¿no? Y al embajador David Puig. Simplemente, solo para hacer una intervención, registrar una intervención por parte de los académicos aquí, pues me ocurre que cuando usted hablaba de la relación entre la poesía y pintura, la arte plástica y las artes las manifestaciones artísticas, yo no sé si usted hablaba de Octavio Paz, entonces a raíz de su análisis de la obra de Tagore, Octavio Paz hizo una explicación muy interesante sobre la relación y qué tipo de relación existe entre la poesía y la pintura, porque ya se sabe, bueno, todo el mundo sabe que Tagore manifestó su genio artístico en varios sentidos, entre ellos y varios aspectos, entre ellos la pintura.
y dijo, y muchos piensan que quizás si se fijara Tagore en el aspecto de pintura mismo, nada más, sería conocido en el mundo solo por su creación de pintura. Entonces, esa relación que Octavio Paz saca entre esa visión de Tagore, resaltando la relación de un poema y de una pintura. Y yo aquí no puedo entrar, no hay tiempo, pero yo le sugiero al gran poeta Morrison que por favor que leyera este análisis de Octavio Paz sobre la capacidad de Tagore de crear poema en la pintura. Es decir, cómo la pintura se vuelve como poema y además no dice lo que quiere decir, pero siempre se puede entrar en el fondo de algo que no se presenta tan claramente. Y existe la poesía detrás de la pintura. Es decir, hay poema detrás de la pintura. Esa relación y ese análisis que hace Octavio Paz es muy interesante. Yo creo... Mire, quiero que, por favor, su intervención para mí es excelente. Mire por qué. Nos daría para otra conversación, pero voy a tomarme brevemente para señalar. Yo valoro extraordinariamente esa reflexión de Octavio Paz, que lo ha tratado en varias ocasiones, y específicamente con Tagore. Y me detengo en Tagore por lo siguiente. Sabe que Tagore influyó mucho en América, en el mismo Neruda, en el poema de Neruda, La Jardinera. Poema 16. Es muy influido por Tagore. El poema 16. Sí, pero además, el poema 16. Pero además, cuando Tagore viene a América, invitado por la revista Sur, Argentina, ¿verdad? Que viene a América invitado por la revista Sur. No, por favor. Iba al Perú con la invitación del presidente del Perú y se enfermó. Y se enfermó en medio y tuvo que... Así es. Pero la invitación se la hicieron. Victoria Ocampo, sí. Victoria Ocampo. Sí. La gran Victoria Ocampo que llevó a muchos. Pero en República Dominicana, para ya señalarme lo que usted plantea, en República Dominicana hubo una poeta y pintora llamada Delia Weber. Ella hacía una reunión, una tertulia en su casa sobre Tagore, sobre Tagore. Y ella, que es pintora, ganó el Premio Nacional de Pintura y también poeta, era una gran admiradora y le tenía una especie de culto. Mensualmente se reunían en esa tertulia a hablar de Tagore y hablar de pintura y hablar de poesía. Qué interesante. Y quiero escribir sobre eso. Quiero escribir sobre eso para conectar esa importante intervención suya con nuestra experiencia con Tagore aquí a través de pintores y poetas que trabajaron a partir de la obra de Rabindranath Tagore. Fantástico. Excelente. Vamos a trabajar en eso. Perfecto. Y una segunda observación que quería hacer es que para sacar el significado de un poema, pues en el poema un poema está lleno de metáforas y metonimias y lo que pasa es que ahí para sacar el significado hay que centrarse para el que quiere entender el poema, ¿no? Hay que centrarse en la parte, en el significado denotativo y también en el significado connotativo. Claro. Entonces, pero mi pregunta es, ¿no?
en la parte connotativa, es decir, hay tanto significado oculto en esa parte connotativa que está ligado con la lectura misma del poema. Es decir, la lectura misma del poema puede aclarar algunos significados. Es decir, cada palabra tiene su espíritu, su vida, su sentimiento. Entonces, la lectura misma, y eso han dicho muchos poemas, poetas, perdón, que la lectura misma del poema es muy importante, tan importante quizás como la creación misma. Es decir, yo pienso que sí. Yo pienso que la lectura completa o interactúa con la creación misma. Muy o sea, bien, la creación no sería absoluta si no hubiera lectura. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta citar, el caso del poema Los gatos de Baudelaire. Ese poema Los gatos de Baudelaire, ese soneto Los gatos de Baudelaire, fue interpretado por un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, y un lingüista, Roland Barthes. Y de ese 14 versos hicieron un estudio tratando de interpretar qué quiso decir Baudelaire. O sea que siempre el poema en su aspecto connotativo y denotativo dirá mucho más que lo que quiso decir el poema. Exacto. Le digo por mi experiencia personal, el poema que leí al mar, que me invitó Supro a leer, el poema al mar, ese poema yo lo escribí solamente a pedimento de un miembro de nuestra generación que dijo, cada uno debemos escribir un poema al mar. Bueno, pues yo escribí mi poema al mar. Sucede que en una traducción, en una publicación de mi primer libro, Aniversario del Dolor, al inglés, en el prólogo, la traductora y la escritora dijo que cuando yo hablaba de las olas y cuando yo hablaba del movimiento de las olas y lo caracterizaba, yo me estaba refiriendo a las luchas del pueblo dominicano por su liberación. Ella interpretó eso. Aquí entre nosotros, cuando yo lo escribí, no estaba pensando en nada de eso. Pero la lectura permitió darle otra significación al poema. O sea que tu intervención me gusta muchísimo porque va en dirección a una realidad que tenemos que ver en el poema, que no es lo que significa el poema va a decir más que lo que digan las palabras. Exactamente. Y las palabras entre ellas. Exactamente. Y la manera de la lectura saca un poco ese significado más allá de la palabra. Así es. Muchísimas gracias, poeta Morrison. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos manda otro saludo María Irene Santos. Mateo Morrison, cuánto se le quiere y se le admira. Muchas gracias, María Irene. Bueno, pues Subro, me temo que hoy tenemos que terminar en este punto. Yo voy a nada, simplemente quiero darte las gracias, Subro, una vez más, y en nombre del Instituto Cervantes a Mateo Morrison por haber participado en esta charla tan interesante, y también a la Embajada de la República Dominicana en India. Y en fin, y como decía el embajador, justamente, David Puig, esperemos que en algún momento estas charlas que hemos ido haciendo desde hace ya unos meses en formato digital tengan frutos tangibles en algún momento, ¿no? Que se traduzcan en traducciones, libros, poemas traducidos o simplemente en la presencia física de los poetas. En cualquier caso, ya digamos que a lo largo de estos meses hemos ido
trazando, ¿no? Constituyendo una suerte de mapa, ¿no? Poético de obras, poetas contemporáneos, ¿no? De Iberoamérica, de este espacio que incluye pues desde español hasta euskera, catalán y muchas lenguas, ¿no? Y poetas como hoy, como Mateo, que lo que ha explicado, que leyó a Aimé Césaire, a Saint-Jean Perse, que son poetas de otras lenguas, otras tradiciones, ¿no? En fin, y os invito a, bueno, agradecer al público y invitaros a que participéis en las siguientes charlas, en las que tendremos a una poeta vasca el día 8 de marzo, a Miren Agur Meave, que ha sido la primera poeta en lengua vasca en ganar el Premio Nacional de Poesía de España. Y bueno, ella estará aquí el día 8, que es el Día de la Mujer. Y luego tendremos al poeta mexicano, a Alberto Ruiz Sánchez, en abril, y en mayo a un poeta portugués, a Miguel Manso. Os estáis todos invitados y en fin, no sé, Subro, si quieres añadir algo más. Simplemente dar mis gracias, mis agradecimientos a los dos equipos y a don Mateo Morrison por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias a todos.